Nietzsche y Tolkien, quien realmente entendió el poder, saludos a quien sea que esté mirando esto, X te los saluda el gran holgazán. Hace algunos días estaba leyendo algo del filósofo Nietzsche, y aunque en un principio sus ideas me parecieron algo interesantes y concordé con algunas, con otras creo que se encontraba totalmente errado, particularmente en la idea que tenía sobre el poder. Nietzsche creía a grandes rasgos que el hombre no debía renunciar jamás a su voluntad de poder ni privarse de los placeres de la vida, ya que de hacerlo se convertiría en una oveja más del rebaño que renunciaba a su voluntad del poder y de los placeres porque, al no poderlos ver realizados, tendía a desprestigiarlos y desvalorizarlos, e incluso a verlos como algo inmoral. Nietzsche también veía el mundo en términos de fuertes y débiles, siendo los fuertes aquellos que tendían a la dominación, la grandeza y el cumplimiento de sus deseos, mientras que los débiles eran los esclavos que simplemente se resignaban a ser gobernados, a no cumplir sus deseos y creían que obtendrían su recompensa en otra vida. Nietzsche también rechazaba la religión, ya que, según él, despojaba al individuo de su voluntad. Particularmente a mí me gustaría ahondar en la concepción que Nietzsche tenía del poder. Sabemos que él admiraba a grandes emperadores y al mismo imperio romano en sí, ya que él creía que esta gente perseguía la grandeza y no se avergonzaba de ello, y gracias a esto llegaron a construir una gran civilización, lo cual es innegable. Pero la cuestión aquí es la manera en que obtenían ese poder. ¿Cómo es que un imperio adquiere un gran poder? ¿Cómo desde siempre los imperios obtienen el poder? ¿Y cómo es que hacen para dominar a otros? Para Nietzsche simplemente bastaba con ser fuerte y tener voluntad, pero esto no es así en la realidad. Para llegar a obtener un gran poder es necesario hacer todo tipo de barbaridades y pasar por encima de infinidad de personas. Eso es lo que Nietzsche no entendía o parecía no entender, y esto se aplica tanto a nivel personal como a nivel de nación, país o imperio. Lo que Nietzsche no entendía es que para obtener poder no basta con ser fuerte, ni ser el mejor, ni tener voluntad. Para obtener poder es necesario hacer lo que sea para obtener ese poder, y en serio me refiero a lo que sea, y esto viene pasando desde que se crearon las civilizaciones. Si hay alguien aquí que tenga conocidos en política o inclusive en el medio empresarial, sabrá que para ascender en ese tipo de ambientes la gente tiene que estar dispuesta a todo, y que muchas veces tienen que prestarse a hacer cosas no muy agradables o éticas en orden de seguir subiendo. A lo que voy es, ¿ustedes creen realmente que un gobernador en México llegó ahí por ser el mejor, por ser el más preparado o por tener más voluntad? Bueno, pues lo cierto es que los mejores no son los que están en el poder. Los mejores, los que realmente quieren un cambio y los realmente fuertes, muchas veces ni siquiera terminan bien. Tomemos como ejemplo algo muy reciente. Ahí tenemos el caso del presidente municipal de Uruapan en Michoacán. Para los que no lo sepan, esta persona hacía críticas muy certeras hacia el gobierno y sin duda era un hombre bastante fuerte, con voluntad y sobre todo firme en sus convicciones. Pues ya ven lo que pasó con él. Personas como él son desechadas por el sistema, y eso viene desde las primeras civilizaciones. Los mejores no son los que llegan al poder. Los más fuertes no son los que llegan al poder. Puedes tener toda la voluntad de seguir tus ideales y no vas a llegar al poder. El poder es para aquel que está dispuesto a hacer lo que sea por estar en el poder, aun si eso es romper por completo con tus principios. Eso es lo que no entendía Nietzsche. Una persona floja, sin principios y sin mucha inteligencia puede acabar llegando lejos en la escala de poder porque simplemente justo esa falta de principios le permite mentir, engañar o hacer lo que sea que haga falta para escalar en el poder. Eso es lo que Nietzsche no entendía, y eso lo vemos todo el tiempo en Latinoamérica. Basta con observar quiénes son los que están en el poder. Pregúntate a ti mismo, ¿realmente son los mejores? Otro punto interesante en la filosofía de Nietzsche es la forma en la que veía a los débiles. Él los despreciaba profundamente por esta actitud servil que tenían. Lo irónico es que sin esta población débil los fuertes, que él tanto admiraba no existirían, porque no habría quien sostuviera la base de la pirámide para que los poderosos llegaran a la cima. Sin esos débiles, que son prácticamente la mano de obra, no hubiera habido jamás esos imperios, porque simple y llanamente no habría habido nadie que los construyera. Ahora, pasando al otro lado del espectro, tenemos a Tolkien, quien en toda su obra nos dejó algo muy claro sobre el poder, y es que este corrompe casi a cualquiera. En su obra, el anillo único puede darle un poder inmenso a quien lo posea, otorgándole algunos poderes mágicos, pero sobre todo un poder inmenso sobre otros, un poder para gobernarlos, lo cual es una clara alegoría al poder que te puede dar el dinero o el poder político.
El mismo Gandalf, a quien todos consideraban un mago increíblemente sabio y poderoso, le temía al anillo porque creía que tanto poder podía llegar a corromperlo. Él mismo le dijo a Frodo que no lo pusiera en tentación cuando Frodo intentó entregarle el anillo para que Gandalf se hiciera cargo de él. Frodo, al ser un personaje desinteresado y sin ambición, demuestra tener una resistencia increíble al anillo, pero inclusive él, al final, cuando estaba a punto de destruir el anillo, se ve afectado por este y decide ponérselo, y decide que ya no quiere destruirlo. Y es de hecho por un accidente causado por Gollum, otro personaje que también codiciaba el anillo, que al final este cae a la lava y es destruido. Pero se nos da a entender que, de haber sido por Frodo, el anillo no hubiese sido destruido, aun cuando Frodo tenía una gran resistencia hacia este poder. Él también es seducido por ese poder. Lo que Tolkien nos deja muy en claro es que no importa quién seas tú, el poder corrompe casi a quien sea. Es cierto que hay gente que realmente podría no ser corrompida por este poder, pero irónicamente a esa gente no le interesa el poder. Esto se nos muestra con el personaje de Tom Bombadil, un ermitaño que vive en medio del bosque con su esposa, el cual al ver el anillo dice que es una baratija sin valor. No se nos deja muy en claro quién es realmente este personaje en la obra. Algunos dicen que Tom es en realidad el dios del universo de Tolkien, o una representación física del espíritu de la tierra, o el mismo Tolkien que se metió en su obra. En todo caso, se da a entender que Tom es increíblemente fuerte ya de por sí, por lo que un poder como el anillo le parece una baratija. Y creo que justamente la gente que es realmente fuerte y sin ambiciones son aquellos a los que el poder no podría corromper, pero justamente a esa gente no le interesa el poder porque les parece una baratija. Yo, en algún punto de mi juventud, llegué a conocer varios ermitaños con la fortaleza suficiente para vivir de la tierra en la total soledad, y solo querían que los dejaran solos. A esta gente cosas como estatus social o dinero les parecían cosas totalmente inútiles. Así que nuevamente, la gente que realmente no puede ser corrompida es aquella a la que no le interesa el poder. Aquí vale la pena preguntarse, ¿quién es realmente más fuerte? Aquel que puede vivir totalmente en soledad fuera de las leyes humanas, siendo totalmente autosuficiente, o alguien que vive rodeado de lujos pero totalmente atado y dependiente de otros. En fin, volviendo a Nietzsche, creo que él al final sí entendió de qué trataba realmente el poder, y al final de su vida esto le destruyó la mente por completo. Al darse cuenta de quiénes son realmente los que gobiernan, él no lo soportó y por eso colapsó. Eso, y darse cuenta de que él mismo era una de esas personas débiles que tanto criticaba, alguien que físicamente era débil, que no tuvo tampoco lo necesario para tener poder social y riqueza, ya que vivió pobre la mayor parte de su vida, y que no podía ni siquiera soportar el rechazo de la mujer a la que amaba, cosa que lo hizo decir que el amor no era la gran cosa y lo hundió en una depresión. Él mismo era una contradicción de lo que profesaba. E incluso eso de que decía que el hombre no debía privarse de placeres lo llevó a contraer infecciones en alguno de los burdeles que frecuentaba, lo que también propició su declive, ya que, como cualquier hombre sensato sabe, los placeres siempre deben hacerse con moderación y cuidado, ya que es ahí donde el hombre más encuentra la perdición. En conclusión, aunque en algunas cosas le doy la razón, particularmente en que no deberíamos tener mentalidad de oveja, lo cierto es que en otras cosas no puedo más que estar en desacuerdo, y estoy casi seguro de que quien siga esa filosofía acabaría precipitándose de manera acelerada hacia su propia destrucción, tal como lo hizo el mismo Nietzsche. Pero en fin, déjenme saber qué es lo que piensan. Si han llegado hasta aquí, quisiera recordarles que estas reflexiones son realizadas por mí sin el uso de IA, como si lo es ya la mayoría del contenido, por lo que de verdad apreciaría que des like, te suscribas y comentes. Sin más por el momento, se despide el gran holgazán. Pasen un buen día todos.